Buenos días. Como vimos el último día de clase, la actuación del gobierno de izquierdas durante la Segunda República fue bastante amplia en cuestiones sociales. En primer lugar, hay que decir, como ya hemos dicho muchas veces, que esta época fue muy difícil debido a que la depresión del 29 estaba golpeando a España no tan fuerte como a otros países, pero sí con bastante violencia. Además, partíamos de una situación social muy grave, una situación de miseria en amplias capas de la población. Las medidas tomadas desde un principio por el ministro de Trabajo, Largo Caballero, fueron variadas. Ya vimos algunas de ellas que se toman en el campo y entre ellas pues la ley de jornada máxima de 8 horas de trabajo, la ley de contratación laboral, de jurados mixtos, además de accidentes en la agricultura, regulación del derecho a la huelga y también algunos que eran no menos mal o gracias a lo que sea que no se pudieron poner en funcionamiento, como por ejemplo la ley que permitía la intervención de los obreros en la gestión de las empresas. No es cuestión ideológica, es que simplemente los obreros en aquella época tampoco tenían una capacidad y una formación suficiente para intervenir en la gestión de una empresa y podría ser contraproducente. Muchos de estos decretos no entraron en vigor, como este último que hemos dicho, precisamente por la corta duración y por la oposición que hubo por parte de los empresarios y de amplias capas de la población a que entrasen en vigor. Como también dijimos, se dio un fortísimo impulso a la obligatoriedad de los seguros sociales, aunque no se logró un seguro único, universal, tal y como tenemos ahora de tipo seguridad social. Como ya os dije, cualquier cosa que os pase está cubierta por la seguridad social, y en esta época no, había seguros diferentes, individuales, para distintas cuestiones, que cubrían también distintos tipos de accidente o la invalidez, la vejez, y sobre todo importantísimo fue la obligatoriedad de los seguros de maternidad y accidentes de trabajo. En general, los sindicatos en esta época van a presentar una actuación o van a realizar una actuación desigual con respecto a estas actuaciones del gobierno. De hecho, los anarquistas de la CNT se dividen en dos tendencias, una que no quiere aceptar ningún tipo de programa y otra que es de tipo sindicalista, anarcosindicalista, que quiere negociar, aunque siempre con vistas puestas a los objetivos últimos del anarquismo. Quiere negociar las medidas que se toman en el ámbito social. De todos modos, en general, se puede decir que el anarquismo mantuvo una oposición y ciertamente a veces violenta contra la República. En cuanto al UGT, en la UGT, el Sindicato Socialista, la Unión General de Trabajadores, existían dos tendencias. Una que era más moderada, que se basaba en un socialismo de tipo académico, y otra que era partidaria de un proceso revolucionario rápido, porque temía precisamente que la CNT, que el anarquismo, le quitase protagonismo. En general, los socialistas solo se opusieron, los sindicatos socialistas, el sindicato, mejor dicho, socialista, solo se opuso de manera violenta a la República cuando vio la luz la República de derechas, la República gobernada por los partidos de derechas. De hecho, los socialistas, el sindicato socialista sí que, cuando estaba Largo Caballero como ministro de Trabajo, sí que actuó, digamos, de forma positiva, ayudó de hecho en la implantación de estas reformas. De todos modos, a pesar de que las medidas tomadas fueron beneficiosas, en la práctica la paz social nunca se alcanzó, ni mucho menos, porque la agitación era constante, no solo ya por los anarquistas, sino por partes o grupos dentro del sindicato UGT que querían acercarse directamente al sindicalismo. Otra de las cuestiones más difíciles de resolver y de mayor importancia para el devenir de la Segunda República fue la cuestión agraria. De hecho, junto al problema regionalista, la cuestión del campo español, el estado del campo español, fue una de las cosas que más trabajo llevó y además que más significó para los gobiernos de izquierdas y de derechas el apoyarla o el relegarla. De hecho, España fue uno de los últimos países de Europa que actuó de forma, digamos, con cierta contundencia al menos,
en la cuestión agraria, debido a que las clases poderosas, las oligarquías poseedoras de grandes cantidades de tierras, es decir, los latifundistas, la burguesía agrícola, dominó la política española hasta prácticamente el inicio de la República. La cuestión del campo era muy grave. Había una estructura en el agro español tremendamente desigual. Por una parte existían, digamos, unos cientos, quizás unos miles, muy pocos, de grandes propietarios enormes latifundistas que trabajaban sus tierras precisamente contratando a millones de jornaleros, pagándoles auténticas miserias de unas formas muy tradicionales, además. Y por otro lado, existía en algunas regiones de España un enorme minifundismo, tierras de muy pequeño tamaño que no daban para mantener una familia, y en consecuencia pues, esos poseedores intentaban por todos los medios buscarse otro trabajo, ya sea en el campo, en zonas más cálidas o en sus lugares de origen. La cuestión es que había que intentar solucionar el problema agrario, porque era muy complicado, y además podía poner en peligro no solo a la República, sino incluso a la sociedad entera. El estallido de una revolución era casi palpable cuando la Segunda República se instauró, y como vimos, las primeras medidas que se tomaron fueron para evitar precisamente ese levantamiento. El gobierno provisional tomó varias medidas que ya hemos visto, de bastante alcance. Bien, pero faltaba una actuación decidida para intentar corregir la estructura tan desigual y tan poco productiva de la agricultura española. Y a partir de 1932, durante todo el verano prácticamente, se empezaron a tomar a estudiar medidas concretas para elaborar una ley que pusiera por primera vez en cuestión este modelo latifundista y minifundista, con muy pocos medianos propietarios de la agricultura española. La cuestión era que donde mayor era el latifundismo era precisamente en la mitad sur, sobre todo en Andalucía, Extremadura, y había que dar a los campesinos sin tierras propiedades. Había que conseguir tierras, no grandes fincas, pero sí tierras para dar a estos campesinos. De nuevo, el reforzamiento de las izquierdas tras el levantamiento de Queipo de Llano, de Sanjurjo, el general Sanjurjo, permitió que las discusiones del Parlamento se acabaran finalmente, y que en septiembre del 32 se sacara a la luz una nueva ley, la Ley de Bases para la Reforma Agraria. Esta ley, su elaboración fue tremendamente dificultosa, no solo porque los partidos de derecha se oponían, sino incluso porque no se sabía muy bien a qué se quería llegar con esta ley. De hecho, había grupos de izquierda digamos más radical, como por ejemplo la CNT o parte del PSOE, que lo que querían era una colectivización de las tierras, sin que hubiera propiedad privada. Otros, como la izquierda republicana, que estaba cuya base de apoyo era la burguesía liberal, querían que se repartiesen tierras en plena propiedad a los agricultores, a los campesinos individuales. Se quería respetar además a los cultivadores directos y sobre todo el principio de propiedad de la tierra. Finalmente, este concepto fue el que se impuso incluso al PSOE, que era, digamos, el grupo mayoritario dentro de la coalición de gobierno, y se eliminó pues ese predominio de lo comunal que se quería, pues, grupos más izquierdistas. Bien, con esta ley se creaba el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, que tendría que llevar adelante la reforma. ¿Cómo se hacía? Pues se expropiaban grandes fincas no cultivadas directamente por sus dueños, es decir, fincas que llevaban arrendadas, por ejemplo, más de 12 años a arrendatarios y no estaban cultivadas directamente por sus dueños. Los antiguos señoríos jurisdiccionales, cuya propiedad pues, se ponía siempre en cuestión, y las tierras incultas o deficientemente cultivadas, es decir, que no se cultivaban ni directa ni directamente. También las de regadío no regadas. Bueno, pues estas tierras se expropiaban mediante indemnización, se establecía un justiprecio y después se distribuían entre las familias de campesinos, entre los braceros y tal, y en algunos casos a colectividades de agricultores, a cooperativas. Se preveía, como he dicho, indemnizar a los propietarios de las tierras mediante un justiprecio y además había una excepción a estas indemnizaciones, como eran las tierras de la nobleza, las tierras de los señoríos y las tierras de los grandes de España, de la alta nobleza española, y por otra parte las de aquellas personas que colaboraron en el levantamiento de Sanjurjo.
Bien, estas tierras pasaban a ser propiedad del IRA y el IRA lo transfería a las juntas provinciales del IRA, es decir, a las delegaciones provinciales del IRA, quienes a su vez las entregaban pues, a las comunidades de campesinos o a los propietarios individuales y, muy importante, con los medios técnicos necesarios para cultivarlas. Es decir, un pequeño campesino, un jornalero, no tenía ni semillas, no tenía herramientas, no tenía maquinaria, no tenía nada con que empezar o comenzar la explotación de las tierras si se le daban unas tierras. Por lo cual se previó pues, dotar a estos campesinos de los medios técnicos necesarios, porque si no, no se conseguiría absolutamente nada. Las primeras previsiones hablaban de asentar, es decir, de repartir tierras a unos entre 60 y 75.000 campesinos al año. Pero rápidamente estas primeras previsiones fueron no sobrepasadas, ni todo lo contrario, no se llegó ni por asomo a ellas. Primero hubo una gran oposición de los terratenientes, de los dueños de las tierras, que no querían perderlas a pesar de que se les pagaba. También una excesiva burocracia, algo muy típico de nuestro país durante mucho tiempo, y también un presupuesto mínimo del IRA. Es decir, el IRA tenía que pagar unas tierras para cuyo pago, valga la redundancia, necesitaba dinero. Y como no tenía suficiente, pues tampoco podía enajenar suficientes tierras, ¿no? También faltaban datos y estudios previos, es decir, no se sabía dónde y cómo había tierras susceptibles de ser expropiadas. Tampoco había una legislación de apoyo, es decir, faltaba muchísimo por aclarar en cómo se podía realizar el proceso. Y, claro, naturalmente faltaban capitales, como es habitual en nuestro país. Apenas se llegó en principio a unos 12.000 campesinos anuales. De hecho, cuando se da la llegada de los partidos, de los grupos de derecha al gobierno, tras las elecciones de noviembre de 1933, el proceso se detiene prácticamente por completo. De hecho, no solo los partidos de derecha se opusieron y los propietarios se opusieron a esta ley de reforma agraria, también fuerzas muy significativas republicanas, como por ejemplo la Lliga Catalanista y los radicales o el PNV, partidos que estaban formados básicamente por la pequeña y mediana burguesía y entre cuyos conceptos básicos o ideales básicos estaba el respeto a la propiedad privada. Claro, esto hizo que dentro del bloque republicano hubiera una escisión muy clara y además hizo también, por ejemplo, que Azaña, con su partido de centro-izquierda republicano, se acercase a los socialistas. Mientras que los radicales, un partido de enorme importancia, como veremos, empezaron a girar hacia la derecha y esto se haría notable en las elecciones. Las actuaciones agrarias no solo se limitaron a esta ley de reforma agraria, también se intentó diversificar los cultivos. En España, básicamente, el predominio era de la trilogía mediterránea de secano y aumentar los rendimientos. Por ejemplo, la ley de obras de puesta en riego de abril 32 se intenta que varias zonas de Andalucía que estaban semivacías fueran colonizadas, digamos, por campesinos sin tierras a través de la creación de infraestructuras de comunicaciones, es decir, caminos, carreteras, de riego, de regadío, etcétera. También se da a la luz un decreto, el decreto de intensificación de cultivos, en octubre del 32, que dice que aquellas tierras que han dejado de ser arrendadas a cultivadores y que no se cultivan por sus propietarios pueden ser ocupadas temporalmente por los campesinos sin tierras y también las tierras que se habían convertido en pasto. La reforma agraria va a ser para los gobiernos de izquierda un arma de doble filo. En principio, pues las posibilidades que los campesinos sin tierra, los jornaleros, veían en esta reforma constituyeron una base de apoyo muy firme a la política de reforma agraria, pero cuando los resultados fueron tan parcos como llegaron a serlo, los campesinos que habían depositado grandes expectativas en esta cuestión, en esta política, se vieron completamente frustrados y empezaron a girar hacia posiciones más extremas, como por ejemplo el anarquismo. Además, los grandes propietarios, los partidos de derecha, desencadenaron una oposición frontal, absolutamente frontal a la reforma y curiosamente, en esa posición se van a encontrar con los anarquistas, que los anarquistas también se oponen a dicha reforma porque es una reforma que perpetúa, aunque sea en una dimensión menor, la propiedad privada. Bien, de hecho, una de las cuestiones que va a permitir la creación de un bloque de derechas que se oponga frontalmente a la República de Izquierdas primero y luego a la propia República va a ser precisamente la cuestión agraria.
Durante los aproximadamente 2 años que las izquierdas ocupan el poder en la Segunda República, se va a ir fraguando una oposición de diverso tipo en la que podemos distinguir tres grandes grupos que tendrán un peso diferente en cuanto a su capacidad. Todos ellos se oponen a la República Reformista, pero ya, como os digo, tendrán un poderío mayor o menor en función de sus propias fuerzas. Unos son los monárquicos, que deseaban la vuelta de Alfonso XIII, de la monarquía borbónica, otros los fascistas y otros los anarquistas. Los monárquicos alfonsinos carecían realmente de apoyo popular, porque de hecho el pueblo había sido el que había derribado el sistema de la restauración, el sistema de la monarquía borbónica. Van a intentar extender su influencia pues, a través del ámbito cultural, como por ejemplo Acción Española, el insurreccional, complots militares y civiles antihacianistas, y el político con un partido que se llama, va a recibir el nombre de Renovación Española. De todos modos, el movimiento monárquico en principio no contaba con el apoyo de otros grupos políticos de derecha, porque la monarquía pues, había quedado muy desprestigiada, de ahí la revolución que instauró la República. Y de hecho, además, se vieron los monárquicos muy perjudicados tras el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, ya que la mayor parte de la represión se desencadenó precisamente contra los medios monárquicos, alfonsinos y tradicionalistas también, carlistas. Mientras que Acción Popular, la antigua Acción Nacional, se desmarca del golpe y se desmarca también de los monárquicos. Por otro lado, en España está empezando a surgir un movimiento fascista, un movimiento pequeño en principio. De hecho, los monárquicos van a intentar en principio utilizar este movimiento para sus propios fines, pero no lo van a conseguir. De hecho, este movimiento lo que intenta es acabar con la democracia y cualquier tipo de sistema, digamos, liberal en España. El primer grupo que nace en este sentido son las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que en principio despiertan las simpatías de algunos monárquicos, pero sus acciones violentas rápidamente van a desencadenar una fuerte represión que prácticamente corta de raíz con su posible expansión. De todos modos, los monárquicos ven en el movimiento fascista una oportunidad de lograr su expansión y quieren crear o apoyan la creación de un movimiento, de un partido fascista pues, que esté sujeto a sus intereses. Así, en 1933 se funda el Movimiento Español Sindicalista, liderado por José Antonio Primo de Rivera. Después a este se le une el filofascista Frente Español y, de todos modos, esta unión de estos dos pequeños partidos, a pesar del apoyo de los monárquicos, sigue siendo muy débil. De hecho, aunque se realiza un pacto entre estos movimientos y los monárquicos, que es el Pacto del Escorial, por el cual estos medios monárquicos, que suelen ser medios además muy adinerados, se comprometen a mantener económicamente al fascismo, pero a cambio de que el fascismo pues, asuma un proyecto político que sea satisfactorio para los monárquicos, lo cual es sumamente difícil, porque la monarquía sí que podría ser respetada como institución, pero desde luego perdería todo su poder. De hecho, en octubre del 33, en plena campaña electoral, se refunda este partido y se crea un partido del que todos habréis oído hablar, la Falange Española. Este partido, la Falange Española, ya tendrá un recorrido mucho más largo, de hecho llegará a dominar el Estado español en buena medida en su momento, y supone esta creación la consolidación del fascismo en España. Hay más sectores que se oponen a la República. El anarcosindicalismo es uno de ellos. Entre los anarquistas, las posiciones frente a la República no es que sean diferentes. De hecho, todos quieren destruirla porque ven en ella una continuación. Primero, un Estado, que para el anarquismo es algo herético. Y en segundo lugar, una continuación de la sociedad burguesa capitalista. De todos modos, dentro de del anarquismo sigue habiendo una confrontación muy fuerte entre los partidarios del anarcosindicalismo, del sindicalismo, de la lucha sindical no violenta dentro de lo que cabe, que están liderados por Ángel Pestaña, y los partidarios de la presión continua, de la acción terrorista y violenta,
que acelere la revolución social. Están agrupados en la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Pronto se va a hacer, de todos modos, patente la oposición de la CNT, es decir, el principal sindicato anarquista de la República. De hecho, no se hizo nada desde la conjunción republicano-socialista, desde los partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián, para atraer a los anarquistas hacia este nuevo Estado. De todos modos, tampoco los anarquistas deseaban de ninguna de las maneras formar parte, digamos, de este proceso revolucionario en principio de instauración de un nuevo sistema político. De hecho, la CNT rápidamente se lanza a la movilización social y se basa esta movilización en huelgas, algunas de ellas terminan de forma violenta. Se basa también en sabotajes, en ocupaciones de fincas, etcétera. De hecho, esta política está condenada de antemano al fracaso, porque lo que menos quiere el gobierno de la República en ese momento es dar la impresión de debilidad y, sobre todo, de que se permiten procesos revolucionarios y tal. Pero de hecho, esto hizo que las bases de la FAI, por ejemplo, de los anarquistas, se radicalizaran aún más, y la política que se desarrollaron fue básicamente insurreccional para terminar con la República. Dentro de del propio anarquismo, pues se da una fuerte lucha entre partidarios de uno y de otro. De hecho, los partidarios de la violencia, los partidarios de la lucha sindical y de la lucha violenta, los partidarios de la violencia son los que se van a hacer, digamos, con el mando dentro de la CNT. De hecho, la propia CNT se automargina del marco legal de la República y no quiere actuar como una fuerza más o una fuerza sindical más dentro de las existentes en la República. De hecho, incluso el 8 de enero del 33 la FAI hace un llamamiento a la insurrección general que provocó serios incidentes y que fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad de la República de Izquierdas. Bien, este fallo en la revolución, en la insurrección, hizo que el anarquismo se partiera aún más y que hubiera más distancias todavía entre los partidarios de la acción sindical y los partidarios de la acción violenta. Vamos a hablar ahora de la crisis del gobierno republicano socialista, es decir, la crisis que sufre la República de Izquierdas al final de estos 2 años de gobierno. Los diversos gobiernos que gobernaron, valga la redundancia, España durante este periodo, tenían en principio una base de apoyo muy amplia. Básicamente estaba formada por la izquierda republicana y por los socialistas, por el PSOE. Pero mientras que el Partido Socialista tenía una organización muy disciplinada y muy centralizada y unida, los pequeños partidos de centro-izquierda eran partidos poco consolidados, acababan de surgir prácticamente con la República y con intereses no siempre coincidentes, no ya entre estos partidos, sino dentro de los propios partidos. Como consecuencia, la cómoda mayoría que tenían los gobiernos de izquierdas en principio en el Parlamento va a ir resquebrajándose poco a poco según los partidos. Estos pequeños partidos se van también resquebrajando. Los escasos resultados que se obtienen mediante la reforma agraria va a hacer que el campo pues estalle en varios lugares. Varios de estos incidentes van a estar protagonizados por los sindicatos anarquistas, por el sindicato anarquista, pero también varios de ellos van a estar protagonizados por campesinos, digamos, liderados por la UGT. De hecho, estas insurrecciones van a terminar por desestabilizar la República. El 31 de diciembre de 1931 se produce un primer choque entre la Guardia Civil y los campesinos en Castilblanco. Después va a haber otros de importancia, como el de Arnedo, el 5 de enero del 32, o la matanza de anarquistas en Casas Viejas, el 12 de enero del 33, durante esta insurrección que hemos visto anteriormente, convocada por la CNT, por la FAI, perdón, por el movimiento anarquista. La represión de estos levantamientos fue muy dura y rápidamente, claro, la oposición de todo tipo instrumentalizó esta represión y estos levantamientos contra el gobierno. De hecho, el gobierno de Azaña se tambaleó, digamos, por esta represión. Además, curiosamente, la represión había
tenido como víctimas no solo a los jefes, a los dirigentes de la CNT que la habían desencadenado, sino también a dirigentes de la Unión General de Trabajadores, que tenemos que insistir, en ese momento era el sindicato hermano del Partido Socialista Español, es decir, la inmensa mayoría de los militantes del PSOE debían pertenecer obligatoriamente a la UGT. Claro, esto hizo que el gobierno de Azaña tuviese todavía más problemas, porque el apoyo que tenía de la UGT, del PSOE, era fundamental para seguir gobernando. De hecho, ya eran bastante tirantes estas relaciones, porque las reformas que los socialistas habían propuesto, siendo el partido mayoritario en el gobierno, habían sido siempre moderadas por los sectores, digamos, republicanos de centro-izquierda. El PSOE, de hecho, llega a valorar negativamente su participación en el gobierno junto a la burguesía republicana, pero por el momento no la abandonan. En 1933, en abril, hay elecciones municipales. La mayoría de los partidos, la inmensa mayoría de los partidos que sacan los mejores resultados son partidos republicanos, pero también se nota que, aunque sean republicanos, hay un avance efectivo de los partidos de derecha. Claro, naturalmente, rápidamente se pide, dado este avance, la dimisión del gobierno de Azaña. De hecho, en este momento se está debatiendo también en el Parlamento una ley, la Ley de Congregaciones, que, como de costumbre, trae consigo unos debates amargos, muy agrios, entre las concepciones, digamos, de centroizquierda, republicanas, y de la izquierda, por un lado, anticlericales generalmente, y las de derecha, que defienden a la Iglesia. Bien, de hecho, Alcalá Zamora, el presidente, que es un católico reconocido, presidente de la República, intenta acabar con el gobierno de Azaña, pero Azaña logra continuar en el poder. Resiste el embate y, sin embargo, durante este verano, el verano de 1933, varios de los partidos de la coalición de gobierno, como por ejemplo el Partido Republicano, el Partido Radical Socialista, se deshacen. Ello hace que la estabilidad del gobierno se tambalee. Bien, de hecho, el gobierno queda en minoría en la Cámara, y ante la inestabilidad política y la pérdida de apoyo popular, el presidente Alcalá Zamora retira su confianza al gobierno, y Azaña presenta su dimisión el día 7 de septiembre. Los socialistas, el PSOE, abandona de hecho el poder. Se forma un gobierno de concentración republicana compuesto por 6 partidos, en cuyo gobierno no están incluidos los socialistas, y presidido por el radical Lerroux, el presidente del Partido Radical. De todos modos, este gobierno tiene una estabilidad muy escasa y rápidamente se ve comprometida por la crisis dentro del Partido Radical Socialista, del que hemos oído hablar antes. De hecho, el nuevo gobierno es rechazado por las Cortes y se forma otro gobierno de concentración republicana, presidido por también un radical, por Martínez Barrio, cuya única misión es muy simple: preparar las elecciones que se van a celebrar en noviembre de 1933, y con las que se intenta sacar, digamos, del impasse, del marasmo, de la falta de acción a la política española. Bien, Alcalá Zamora convoca las elecciones para el día 19 de noviembre en primera vuelta y el 3 de diciembre en segunda. Como veis, el sistema era diferente del que utilizamos hoy en día, o el que tenemos hoy en día en España. Aquí solo tenemos una vuelta. Importantísimo. Por primera vez en estas elecciones, tal y como reconocía la Constitución de 1931, pueden votar las mujeres. De hecho, además, estas elecciones van a servir para algo que ya vimos que se debía haber hecho antes, pero que no se hizo: ver el grado de implicación del pueblo español hacia el proceso de reformas que se está desarrollando en el país, y que para algunos grupos políticos es insuficiente, para otros es excesivo, y se quería ver con qué apoyo contaba este proceso de reformas. Bien, entre tanto, los partidos de la derecha se han ido reagrupando desde su inicial división cuando se celebraron las elecciones en 1931, y se han reagrupado en una confederación, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, cuyo núcleo fundamental es el partido del que hablamos antes, Acción Popular, de Gil Robles. Rápidamente, la CEDA va a empezar a colaborar con el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que va girando visiblemente
hacia la derecha. Ha dejado ya el apoyo al republicanismo de centro y está girando hacia la derecha. Bien, y también un partido, el partido monárquico por excelencia, Renovación Española, del cual hemos oído hablar antes y que tiene como líder a Calvo Sotelo. También los carlistas van a añadirse, digamos, a esta confederación. Todos los partidos de derechas no republicanos, incluidos la CEDA, van a presentar una candidatura conjunta denominada Unión de Derechas y Agrarios, también dominada por la CEDA, y en ella se incluyen también los monárquicos alfonsinos, los tradicionalistas, carlistas, y los independientes agrarios y católicos. Los republicanos de izquierda y de centro acuden tremendamente divididos a las elecciones. En algunos lugares los radicales de Lerroux van a colaborar con los partidos de centro-izquierda republicanos, pero también lo van a hacer con las derechas. Es un partido de centro, cada vez tiende más a la derecha y hace de bisagra entre izquierda y derecha. Los socialistas intentan colaborar lo mínimo posible con sus antiguos socios de gobierno para desmarcarse de la gestión, a su modo de ver, poco eficiente y tal que habían desarrollado. Los partidos que habían formado parte de la conjunción de pequeño tamaño, partidos de centro, centro-izquierda, acuden divididos y enfrentados no solo entre sí, sino dentro de sí mismos. Claro, la imagen al electorado pues es pésima. Cuando se celebran las elecciones, en noviembre del 33, la victoria es para la CEDA con 113 escaños. Le sigue el Partido Radical con 80. En general podemos decir que la derecha barrió a la izquierda en cuanto a escaños, con un total de 204 diputados. No obstante, todavía era solamente un 43% de la Cámara, es decir, no tenía una mayoría absoluta. El centro, muy disperso, muy dividido en muchos partidos, había obtenido 170 diputados, un 36% de los votos y de los escaños, y la izquierda, por su parte, no llegaba ni al 20%, apenas 93 parlamentarios. Es decir, la derecha había barrido, la derecha y el centro habían barrido literalmente a la izquierda. De todos modos, aunque el número de diputados, las diferencias eran abismales, en cuanto a votos no lo eran tanto, por un sistema proporcional que primaba siempre a los que más votos sacaban. Esta composición hace obligatorio alcanzar pactos, porque ningún bloque por sí mismo, ni la derecha ni el centro, ni muchísimo menos la izquierda, tienen capacidad para alcanzar una mayoría suficiente para poder gobernar. Tenemos que decir que en estas elecciones aparecen formaciones que serán importantísimas para el futuro de España, el futuro próximo, cercano, como por ejemplo el Partido Comunista, que era una extensión del Partido Socialista Obrero Español, y la Falange Española, de la cual hemos hablado. ¿Por qué perdió la izquierda? ¿Por qué fue barrida la izquierda? En primer lugar, por el voto de castigo de la mayoría silenciosa de los españoles. Las políticas que se habían desarrollado eran bastante radicales para lo que muchos españoles deseaban. Y además hay que decir que los grupos anarquistas, que eran bastante numerosos, promovieron la abstención, sobre todo entre las clases obreras, y esto hizo que los partidos de izquierda tuvieran bastante menos apoyo del que podrían haber tenido de otra forma.